Es tiempo de pensar, Muchacho Estudio. Bueno, pues entonces me voy a permitir orar al Señor para pedir que nos ayude, que nos dé entendimiento. ¿Está bien? Señor, te damos infinitas gracias por el día de hoy, por los recursos y todo lo que has provisto a nuestras vidas, por la comida, el techo que tenemos, todo lo que tú nos has dado, Señor. Y hoy hemos dispuesto este tiempo para conocerte más. Alabamos tu nombre, nos rendimos a ti. Tú eres el centro de nuestra vida, Señor. Y hoy vamos a tocar un tema que es muy motivante y nos llena de esperanza en Cristo. Así que gracias, Señor, por haber dispuesto a nuestro Salvador, y te pedimos que tu Espíritu Santo nuevamente nos ayude en conocerte más en profundidad y entender que todo esto tú lo estás haciendo para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra vida, y que sigamos adelante en este camino hermoso que tú nos has permitido encontrar, tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Rey eterno. En el nombre de Jesús te damos gracias y te alabamos, glorificamos tu nombre y vamos hacia adelante, Señor. Pues, amén. El día de hoy, la parte complementaria de lo que vimos la vez pasada es que sin Cristo, como dice la lección, sin Cristo no tenemos nada, y vamos a ir pasito a pasito viendo qué cosas ha ganado el Señor para nosotros, ¿verdad? Vamos a comenzar con una pequeña reflexión. Yo te pido que reflexiones con nosotros. Dice así: la gente sabe de la existencia de Cristo por varias razones, por la historia, por la tradición y aún por la predicación de la palabra. Derivado de ese conocimiento que la gente tiene, algunos ya se han rendido a Él para vida eterna, pero otros le rechazan totalmente, ¿verdad? Yo te pido que por un momento pienses en esta reflexión, en aquellas personas que están cerca de ti. Quizá a veces algunos los hemos visto decirnos: yo de Dios no quiero saber nada. Yo en lo particular he escuchado esos comentarios. Es muy triste escuchar a alguien decir eso, pero hay personas que se van a la tumba incluso con esa última voluntad de ellos mismos de haber dicho: yo no quiero saber nada del Señor. Creo yo que hay una gran confusión en medio de todo esto. A veces la gente, como tenemos, vuelvo a lo mismo y no quiero ser reiterativo, pero pues a veces tengo que serlo. A veces la gente confunde el tema religión con Dios y con todo lo que se dice y lo que se hace al respecto. Entonces, como la gente no quiere, le salen ronchas a veces por hablar de la religión. Entonces la gente te dice: no, yo de Cristo no quiero saber nada. No, yo no quiero. Y están desperdiciando una oportunidad de oro de poder encontrar la paz en este mundo. Por eso, para nosotros es importante que reflexionemos, sobre todo cuando estamos cerca de alguien y ese alguien, pues tú estás viendo la necesidad, está pasando por determinadas situaciones, y a la vez que está pasando por tantas cosas que a lo mejor les hacen sufrir, que les hacen vivir situaciones tristes, de desesperanza o de escasez o de todo tipo de cosas. A veces tú quisieras decirles que en Cristo hay solución, en Cristo tenemos todo, ¿no? Entonces, creo que esta lección nos va a dar la oportunidad primero de ser sensibles, porque no todas las personas están en el momento en que le hables de Cristo. Yo me acuerdo cuando yo estaba pasando por las situaciones más adversas en mi vida, vino mi hermano, uno de mis hermanos, y me dijo: es que Cristo te ama y tiene un plan para ti. Y yo le dije: ¿sabes qué? Estás loco. Me estás hablando de algo cuando yo te vine a preguntar algo totalmente diferente. Yo quería que me dieras una respuesta concreta a mi problema y me sales con que Cristo tiene un plan para mi vida, ¿no? Entonces, yo mismo en ese tiempo rechacé, por la dureza de mi corazón o tal vez por la necesidad que yo estaba pasando, un mensaje de amor, de salvación, de vida eterna de parte de Jesús.
pero el Señor tenía planes para mí. Después alguien más insistió y finalmente terminé haciéndole un favor al Señor, lo digo entre comillas, porque fui a una iglesia a regañadientes, fui a una congregación y ahí me predicaron del Señor de una manera hermosa, que yo caí rendido a los pies de Cristo. El tema fue que yo iba con la motivación equivocada, yo iba ya para que me dejaran de fregar, para que me dejaran de molestar. Yo ya estaba cansado de que me hablaran de esto, ¿no? Yo no sabía que había una vida nueva para mí y el Señor me demostró eso. Por eso esta reflexión me hace pensar en que nosotros debemos ser muy sensibles para la gente que está ahí, pero que no dejemos de hablarles de Cristo, porque esta es nuestra oportunidad de transmitir el Evangelio del Señor para salvación de ellos. Así como estos cristianos me hablaron, insistieron y tuvieron misericordia de mí, aún con mis malas respuestas, pues tal vez a nuestro alrededor haya personas así, pero tenemos que ser súper sensibles y seguir la guía del Espíritu Santo de Dios para hablarles con amor y que no se sientan enjuiciados por nosotros, ¿no? En futuras clases vamos a ver cómo predicar el Evangelio, cómo hacerlo. Pero bueno, ahorita vamos por el lado de que mucha gente conoce del Señor, pero lo ven como un personaje de un cuento. No lo ven como el Dios eterno que les dio vida, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos como hijos de Dios, que nos lleva a percibir la grandísima bendición de estar con el Señor. Dice: ciertamente, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esa palabra, vamos a tratar mucho del libro de Juan en esta lección, el Evangelio de Juan. Recordarán que nosotros empezamos estudiando el Evangelio de Lucas, y una partecita, ¿verdad? No lo vimos todo, pero ahora vamos a enfocarnos mucho en la escritura que Juan, el discípulo amado, hizo. Y aquí está diciendo algo muy concreto, que la gente va a oír la voz, y aquellos que están muertos, está hablando de los que están muertos espiritualmente, ya hemos explicado eso, que son aquellas personas que por el pecado tenemos o estuvimos muertos en el pecado espiritualmente, no tenemos comunión con Dios. Pero aquí nos dice Juan que los muertos que oyeren la voz del Hijo de Dios van a vivir. Aquellos que oyeren con fe, por supuesto, estamos hablando del mismo concepto, ¿verdad? Esa es una palabra de esperanza para todos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere que definitivamente su nombre sea conocido por muchas personas, ¿verdad? Aún aquellos que han dicho: yo de Cristo no quiero saber nada. Aún ellos están en el plan de Dios, aunque en este momento puedan estar en contra, quizá porque se confundieron por el tema religioso, quizá por lo que tú quieras, ¿no? Pero para ellos es esta palabra, es una palabra de esperanza. Los muertos van a oír la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ahí está hablando de poner atención a su palabra. Aquellos que pongan atención, porque aquí la palabra oír es básicamente ponerle atención al Señor. Entonces, ¿qué va a producir en ellos? Vida nueva, los que oyeren con fe. Sin Cristo no hay salvación para nadie. Tomemos en cuenta que Dios dispuso el tiempo antes de Cristo, donde los que obtenían la salvación son aquellos que tenían temor reverente de Dios, y aquellos que se rendían al Señor aún sin tener las Escrituras, ¿verdad? Es gente temerosa de Dios, como lo fue Abraham, como lo fue Noé, etc. Ahí todavía la Biblia no se había escrito, no había escrituras. Sin embargo, ellos eran hombres que pusieron sus oídos y espiritualmente hablando, escucharon el llamado de Dios y se entregaron a una obra en específico,
Hay multitudes de hombres y mujeres que pusieron su temor reverente en Dios y Dios les dio vida nueva. Después viene el Señor Jesucristo y ahora nos habla de resurrección, o sea, de lo importante que es la resurrección. Pero vamos a empezar por el paso número 1. Sin Cristo no hay salvación. ¿Dónde dice eso la Biblia? Aquí se los estoy poniendo en el estudio. Dice, la escritura es Hechos 4:12. Hechos 4:12 dice lo siguiente: y en ningún otro hay salvación. Ahí se está refiriendo a Cristo precisamente. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De alguna manera esta lección nos está dando elementos bíblicos para poder tenerlos ahí, subrayarlos, estudiarlos, de saber dónde dice eso la Biblia. Dice que sin Cristo no hay salvación. Esa es la dispensación que Dios definió para este tiempo. Ahora sí, Dios estableció a su Hijo como el único eslabón que nos puede llevar a la relación con Dios. Y aquí sí, el Señor es concreto y tajante en cuanto a que a través de Él es como llegamos a la presencia de Dios. El segundo punto sería: sin Cristo no hay vida eterna. ¿Dónde dice eso la palabra? Es uno de los versos más conocidos por todo el pueblo de Dios, ¿no? Dice, es Juan 3:16, que dice cosas maravillosas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es uno de los versos más completos y más directos al corazón, donde nos habla del amor de Dios. O sea, todo esto Dios como Padre lo ha hecho precisamente por amor a nosotros, por amor al mundo, ¿no? Pero no quiere decir en esencia que todo el mundo ya es salvo, porque esa es una de las grandes confusiones que veremos en las personas. Oye, pues es que todos vamos al cielo. Lamentablemente, esta porción de la Biblia te dice, en el tercer renglón, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, algunos dirán, no, pues yo sí creo en Cristo, sí creo. Pero en realidad, cuando habla de creer, este verso habla de obedecer al Señor, de vivir bajo su tutela, bajo sus mandamientos, vivir en comunión con Cristo, vivir en comunión con el Padre, vivir en comunión con su Espíritu Santo, ¿verdad? En una relación personal. Entonces, no cualquiera tiene este privilegio, aunque Dios lo ha provisto de una manera total. El Señor ya dio a su Hijo, pero aquellos que creen en Él y le obedecen son aquellos que tendrán la victoria en esta situación que digo yo que es de vida o muerte. Porque si tú no te entregas al Señor en esta vida, vas a tener una complicación grandísima, porque vas a quedar muerto espiritualmente, lo cual implica que no vas a ir al cielo. O sea, esto es realmente muy fuerte, ¿verdad? Y este verso lo recitamos a veces con tanta rapidez que no nos damos cuenta de que ahí está la clave de la vida eterna con Dios. Porque todos tenemos vida eterna, pero hay gente que tendrá vida eterna separados eternamente de Dios. Y eso se oye demasiado fuerte, demasiado pesado para pretender quedarnos allí. O sea, yo creo que cualquiera al que le preguntes, oye, ¿tú quisieras tener vida eterna en la presencia de Dios, disfrutando de su grandeza, de su poder, de su amor? Yo creo que todo el mundo te va a decir que sí, pero en la vida cristiana hay un costo. El costo es negarte a ti mismo, morir a ti mismo y vivir bajo los preceptos de Dios.
y ahí es donde la gente ya no le gusta. Juan 5:21 nos dice una perspectiva un poquito complementaria a esto. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Viste? Ahí está hablando de la voluntad eterna de Dios, porque dice que el Padre, está refiriendo a Dios Padre, levanta a los muertos, ¿no? Él puede resucitarnos completamente y darnos vida. Y dice, así también el Hijo, se está refiriendo a Cristo, a los que quiere da vida. Es complementario, tanto el Padre como el Hijo, que estamos hablando del mismo Dios, tienen la capacidad total de dar nueva vida a las personas, ¿verdad? Entonces, estos dos versos nos hablan de lo que dijimos al principio. Sin Cristo no hay vida eterna, porque es como lo dispuso el Padre, Dios el Padre, ¿no? Ahora, tomando en cuenta estos dos que ya hemos dicho, vamos a enfocarnos en otra escritura que es Primera de Timoteo 2:5. Vamos a ver mucha Biblia hoy, no se me vayan a aburrir, porque en realidad todo esto que vamos a decir hoy tiene respaldo bíblico, y pues qué bueno que tengamos aquí un resumen, y vale la pena después estudiar todas estas cositas, ¿no? Dice, sin Cristo no hay reconciliación. ¿A qué me refiero? ¿A qué reconciliación? Estamos enfocándonos a la reconciliación con Dios, nuestro Creador, ¿no? Porque si tenemos en cuenta estas cosas, nos damos cuenta de que al pecar, dejamos de tener una comunión con Dios, por lo tanto necesitamos una reconciliación. Entonces, al decir sin Cristo hay reconciliación, tiene que haber una palabra que respalde esto. La palabra es Primera de Timoteo 2:5. Después vale la pena que le echen un vistazo a la Primera de Timoteo. Es una carta muy hermosa. Ya hemos hablado de ella en algún momento, que el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo, que era como su discípulo, ¿verdad? Un jovencito que estaba lleno del Señor, y el apóstol Pablo le daba instrucciones para en su momento dejarle a su cargo la iglesia, porque Pablo ya estaba entrando en años, ¿no? Dice aquí esta escritura, Primera de Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios, ya lo habíamos mencionado alguna vez, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese mediador, ahí nos lo dice el verso, es Jesucristo hombre. Aquí nos damos cuenta de otras cosas que van pegaditas con este concepto, ¿no? No hay otros mediadores. No existe, de acuerdo a la palabra, nadie a quien se le haya concedido el privilegio o la función de ser mediador entre nosotros y nuestro Creador. Porque hay gente que te puede decir, bueno, es que de acuerdo a mi creencia yo le oro a X entidad y yo he aprendido de mis padres, de mis abuelos y de mis tatarabuelos que pues ellos ruegan por nosotros, ¿no? Aquí no hay nada de eso. El Señor nos dice enfáticamente que Él solo dispuso un solo mediador. Entonces, todo esto se centra, toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, tienen un personaje central que es Dios mismo, y es precisamente Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si Él es el único mediador, y eso nos lo está diciendo Dios en esta palabra, lógicamente tenemos que ir descartando a aquellos mediadores que teníamos ahí en medio, ¿no? Valga la redundancia, porque de nada me va a servir
buscar que X entidad, o como le llames, pues yo le ruegue. Hay quien le ruega a la Madre Tierra, por ejemplo. Dicen, es que yo le oro al universo, ¿verdad? Hay gente así. Hay muchas ideas demasiado extraviadas de la verdad bíblica que la gente dice, ¿no? Yo he conocido personas que van y se abrazan a los árboles y les agradecen a la Madre Tierra porque están felices por alguna causa. Obviamente este tipo de cosas pues no le llega a Dios. Dios sabe que está sucediendo eso, pero no está llegando esas oraciones o ese agradecimiento, pues no le llega al Señor, porque Él ya dispuso un mediador. Lo que está pasando aquí es que, incluso lo dijo Jesús, que en este tiempo se levantarán falsos cristos y falsos maestros y pues que engañarán a muchos. Eso tomando en cuenta el tema bíblico. Hay mucha gente que va a tomar el tema bíblico y lo va a torcer y va a hacer engaño para muchos. Pero también fuera de la Biblia y fuera del concepto de la relación con Dios, hay mucha gente que como Jerónimo, el que salía en el programa de televisión que decía, yo soy la luz al final del túnel. Había un personaje que se llamaba Jerónimo que, bueno, el caso es que era de chiste ese programa, pero me sirve para ejemplificar que hay muchos que se levantan pretendiendo ser el mediador, ¿no? Y quieren usurpar el lugar de Dios, cuando Dios ya dijo exclusivamente, mi Hijo Jesucristo es el mediador dispuesto por mí para reconciliar a los hombres conmigo, ¿no? Dijo él. Esa es la voz del Padre, digámoslo así. Entonces, esta carta de 1 de Timoteo pues, es muy importante porque Dios nos está diciendo allí que necesitamos un mediador. No es posible que tú te acerques ahora de manera autónoma, ¿no? Al Señor, sino por medio de su Hijo. Es sumamente importante este concepto. Jesús lo dijo, y ya lo hemos mencionado, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo, nadie viene al Padre. ¿Viste cómo lo dice? Viene. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí está Jesús mismo reafirmando que Él es el mediador, ¿verdad? Entonces, Segunda de Corintios es otra escritura. No necesitan buscarla ahorita porque ya está ahí puesto, pero en su momento échenle un vistazo. Segunda de Corintios 5:19 dice, esto es que en Cristo, ahí está muy claro, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Ahí estamos nosotros, que estamos ahorita en esta reunión. Ahí está hablando la palabra de nosotros. ¿Quién nos encargó? El mensaje de reconciliación. ¿Cuál mensaje de reconciliación? Que Cristo es el único que nos puede salvar, que solo en Cristo hay reconciliación, solo en Cristo hay vida eterna. Son las cosas que hemos visto. Podemos pensar en una reflexión primero para nosotros mismos, ¿no? La pregunta sería, ¿permaneces en Cristo? ¿Verdad? O en otras palabras, ¿estamos nosotros tomando en cuenta a este mediador que Dios dispuso? Y es más, una reflexión más, ¿estamos permaneciendo en Él? No tenemos que contestarla, pero es una buena pregunta. ¿Verdaderamente estoy anclado? ¿Estoy cimentado en esto para buscar a Dios? Entiendo claramente que Jesús es mi mediador entre Dios y el Padre, que sabemos que Jesús es Dios, pero ahorita lo estamos enfocando como mediador. Entonces,
Si recuerdan, Jesús decía, lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él os lo dará, ¿no? Ahí está Él como mediador, nuevamente, ¿no? Atrévete a leer y cambia tu destino. La Biblia es la voz de tu Creador y tiene todo el poder de su Espíritu para que tengas vida abundante. Este maravilloso libro te hará saber quién realmente eres y cuál es tu destino eterno. Sobre todo, te mostrará quién es Dios y su plan eterno para ti. Siempre recomendaremos que sea tu fuente suprema de sabiduría, así que no tardes en conocerla. También hemos escrito varios libros que te pueden ayudar a crecer en tu relación con Dios, porque en ocasiones las experiencias de otras personas nos enriquecen grandemente, si es que están basadas en la sana doctrina bíblica. Encuéntralos en Amazon Libros, en el enlace tiny.cc/Moushaki, mismo que dejamos escrito en la descripción. Ahora, la respuesta para eso también está en Juan 15:10, que lo estoy poniendo ahí. Nada más para responder a esta reflexión que hicimos. ¿Estoy permaneciendo en el Señor? La respuesta es esta: si guardareis mis mandamientos. Esa es voz activa de Jesús. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así es como te darás cuenta si permaneces en Cristo. ¿Estás permaneciendo en Él? Bueno, la respuesta está ahí en ese verso. Entonces, creo que queda muy claro de que el Señor busca no solamente que lo tomemos como un personaje al Señor, a Jesucristo, sino que tengamos una profunda relación de acercamiento y de comunión con Él a través de morar, de vivir en sus preceptos, en su palabra. Y como ahorita apenas estamos aprendiendo estas cosas que son muy simples, pero a la vez muy profundas, nos damos cuenta de que es verdad, con el simple hecho de que dispongamos, como al principio de esta pequeña clase, nos dispusimos a pedirle al Señor, en el nombre de Cristo, que Él nos diera su Espíritu Santo para entender más de estas cosas, pues ahí está claramente el hecho de que estamos dependiendo de Él, ¿no? Esta misma dependencia se debe replicar en los días, en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Eso sería permanecer en el amor del Señor, permanecer en sus preceptos. Ahora bien, otra cosa más, sin Cristo no hay perdón de pecados. Esa también es otra de las cosas que tenemos. Por eso decimos al principio de esta lección que sin Cristo no tenemos nada, ¿no? Sin el Señor podemos pensar que nada de lo que hagamos va a valer la pena y no tendremos aquello que el Señor nos ha ofrecido. Dice, esto, sin Cristo no hay perdón de pecados, está en Hechos 5, del 30 al 31. Ahí lo dice la palabra como dice aquí. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Está hablando a personas que tenían que ver con los judíos. A este, refiriéndose a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Esta escritura, como vemos también aquí de manera muy cristalina, está hablando del arrepentimiento y del perdón de pecados, de aquello que es lo que hace la verdadera diferencia entre el hombre que se ha entregado a Dios y el hombre que no se ha entregado a Dios. Si permanecemos en pecado, si permanecemos en esos pecados, o sea, si no nos
hemos encontrado con el Señor y nos hemos rendido a Él, pues no hay perdón de pecados. Por eso dice esta parte, sin Cristo no hay perdón de pecados. Entonces, como vemos, hay una serie de situaciones que estamos viendo durante nuestra vida en el Señor, ahora que estamos aprendiendo de Él, y podemos atesorar o valorar la intervención del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Es algo maravilloso, tiende a ser algo que lo vemos en dos segundos, pero si nos detenemos a considerar todas estas cosas, quedamos maravillados de todo lo que Cristo nos ha dado, ¿no? Y es solamente un pequeño extracto de todas las maravillas y las victorias y las bendiciones que el Señor Jesucristo nos ha dado, ¿no? Dice el siguiente: sin Cristo no podríamos dar fruto. Eso también viene en Juan 15:15, donde el mayor énfasis de esa escritura es que Cristo le pide a sus discípulos, y hoy nos pide a nosotros, que permanezcamos en Él para dar fruto en esta tierra, ¿no? Pero ¿qué tipo de fruto se refiere? ¿Ganar dinero? ¿Ganar posesiones? ¿Comprar propiedades? ¿Tener muy buena salud? ¿A qué fruto se refiere? Se refiere a predicar el Evangelio, a dar de Él hacia los demás. Lo dijo así en Juan 15:5. Y Jesús se presenta como una vid, como un árbol, como la vid que da uvas, que todos sabemos que la vid produce uvas, ¿no? Y las uvas es un fruto maravilloso del cual obtenemos, por ejemplo, antioxidantes, obtenemos proteínas. Es maravilloso, se hace vino, que es una maravilla de la fermentación de la uva, ¿no? Etcétera. Pero la ilustración aquí va mucho más allá, porque nos lleva a ver que en la naturaleza el Señor encontró unos ejemplos de la naturaleza que nos ayudan a comprender lo que Él es. Y dice aquí: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esas son las palabras mismas de Jesús, y creo que deben maravillarnos, porque primero que nada Él nos está diciendo que ahora somos como las ramitas. Los pámpanos son las ramas que están conectadas al tallo, que es la vid, ¿verdad? Y que produce frutos de justicia, frutos de salvación, de vida eterna para otras personas. Entonces, lo que esta escritura en cierta forma nos está diciendo es que encontremos nuestro lugar en el reino del Señor, en el sentido de que nos la creamos, de que estamos injertados en Cristo, no estamos descoyuntados, no estamos apartados. Si permanecemos, como lo hemos dicho ya, en el Señor, en su voluntad, en sus preceptos, en sus valores, en lo que Él ha ordenado, entonces vamos a dar mucho fruto espiritual. Y eso te tiene que animar, porque eso te tiene que, de alguna manera, hacer pensar en la gente que te rodea, que ahorita no conoce al Señor, pero que van a ver en tu vida ese testimonio de amor, de poder, de que andas de victoria en victoria, aún con todas las dificultades que puedas estar afrontando. Cuando ellos vean eso, y más aún cuando escuchen de tu parte que Dios te salvó, te sanó, te cambió, cómo Dios está actuando en tu vida, ellos van a recibir. Y vas a poder ver frutos, o sea, personas que se acercan al Señor, y eso va a ser maravilloso. Eso va a ser maravilloso. En fin, vamos a seguir adelante. ¿Qué otra cosa tenemos con Cristo? Podemos pedir al Padre. ¿Qué quiere decir? Que sin Cristo no podemos pedir al Padre. Eso es bien importante, porque ahora en nuestra oración tenemos una garantía cuando pedimos las cosas en el nombre del Señor.
Por supuesto que cuando yo pido algo en el nombre del Señor, tengo que saber que eso que pido es correcto delante de Dios, ¿verdad? Jesús lo decía así, estas también son palabras de Jesús, palabras muy importantes de Jesús. Están en Juan 14:13, dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Ves cómo hay una relación muy fuerte entre nuestra comunión con Dios a través de Jesús, de manera que Él nos garantiza que si pedimos al Padre en el nombre de Jesús, podemos recibir la bendición de lo que estamos pidiendo? Y como en el contexto de esta lección estamos hablando de frutos, estamos hablando de la salvación para nuestros seres queridos, de la salvación para nuestros amigos, nuestras familias. Ellos necesitan la salvación igual que nosotros la necesitamos, ¿no? Pero hoy el Señor nos dice, con toda fuerza y el impacto de su palabra, que nosotros podemos pedir con confianza, porque gracias a Cristo podemos tener respuesta a nuestras oraciones. Esta es una garantía fantástica, o maravillosa, no sé cómo llamarle. Ahora, vamos hacia adelante para avanzar y terminar y poder cubrir todos estos puntos. Sin Cristo no tendríamos vida. El Señor lo dijo así en Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo habíamos mencionado hace ratito. Otra más: sin Cristo no tendremos paz. Fíjate cómo lo dijo el Señor, sabiendo que pasamos por toda clase de situaciones en la vida, por toda clase de presiones, de dificultades, por toda clase de problemas, por toda clase a veces de calamidades, de situaciones de enfermedad, de todo tipo de retos que enfrentamos en la vida. ¿Qué dijo Jesús? Estas son palabras también de nuestro precioso Salvador. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¡Qué palabra tan hermosa del Señor! Podemos confiar plenamente en que aun cuando estemos afrontando la más terrible situación en nuestra contra, con todo en nuestra contra, vuelvo a decirlo, falta de recursos, falta de salud, falta de lo que tú quieras, la paz de Dios puede anidar en tu corazón si tú le tienes fe al Señor, porque Él lo dijo claramente: mi paz te doy, ¿no? Y además no la da como el mundo, porque el mundo, la paz que ofrece, pues es básicamente ausencia de conflicto. Pero eso parece que no va a suceder, al menos así lo vemos en la historia. Hay conflictos bélicos por todos lados. Hay conflictos entre personas. La gente se está volviendo loca en las calles. Salen videos de personas en las calles, haciendo toda clase de locuras, desesperados, destruyendo computadoras, gritándole a las personas, insultándose unos a otros. Hay toda clase de situaciones que está afrontando el mundo. ¿Por qué? Pues por la crisis económica, por las situaciones de la enfermedad, de la pandemia, de todo. Y la paz de Dios la estamos disfrutando aquellos que estamos en comunión con el Señor. Y eso es maravilloso. En medio de la más terrible tormenta, el Señor te puede dar paz, y eso solamente lo tenemos por medio del Señor Jesucristo. Entonces, sin Cristo no tendremos paz. Vamos a una de las más importantes. No quiero restarle peso a las demás, pero es que sin Cristo no hay resurrección. Dice, esta es una escritura que está en Colosenses 2:12. Esta escritura habla de el bautismo, ¿no? Habla del bautismo, que ya lo hemos mencionado, es una
ordenanza del Señor, una de las 2 ordenanzas básicas del Señor. Y aquí nos da una ilustración, dice, sepultados con Él, o sea, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Quizá estamos tratando muchos temas, pero es importante, solamente voy a puntualizar algo aquí. Cuando nosotros bajamos a las aguas bautismales, cuando nos bautizamos en el mar o en un río o en una piscina como el Señor nos lo enseñó que se hiciera, ahí estamos representando que estamos siendo sepultados con Él en ese bautismo. O sea, que Él perdonó nuestros pecados y que estamos siendo sepultados con Él. Después, al emerger del agua, cuando te levantas del agua, ahí estamos representando que vamos a ser resucitados con Él por medio del poder de Dios y mediante la fe, ¿verdad? Entonces, para nosotros la mayor esperanza es la resurrección, porque todos vamos a pasar por el tiempo en que este cuerpo se va a gastar y va a terminar nuestra vida en el cuerpo. Pero ya dijimos que el espíritu es eterno, es una creación de Dios que es eterna. Incluso hay muchas, no me quiero meter mucho en este tema, pero cuando el cuerpo muere, el espíritu va a algún lado. Eso es lo que nos enseña la palabra, ¿verdad? Y desde ese punto de vista nosotros tenemos la mayor esperanza en la vida, que es precisamente la resurrección, que resucitaremos en el día que el Señor lo disponga para estar plenamente ya con el Señor, ¿no? Este tema es motivo de otro estudio, de hablar de la vida y de la muerte, pero nosotros tenemos que guardar una esperanza, que es la esperanza más bienaventurada y gloriosa, que es que resucitaremos. Ya lo vimos, el Señor resucitó al tercer día como Él mismo lo dijo, pero esa resurrección está reservada para todos los que creemos en Jesús. Entonces, sin Jesús no hay resurrección. Por último, esta también es muy, muy hermosa, pero motivante e inspiradora esta palabra, porque sin Cristo no moraría el Espíritu Santo en nosotros. Y esto es una maravilla de la vida que tenemos en el Señor. Dice la palabra en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Una palabra fuerte. Si tenemos el Espíritu de Cristo, el Espíritu mora en nosotros. Ya lo hemos visto también en otras lecciones. El Espíritu mora en el creyente. Pero fíjate cómo lo dijo Jesús en su momento, cuando se los decía a sus discípulos, cuando se estaba despidiendo prácticamente de ellos, porque ya iba a llegar su tiempo en que tenía que ser crucificado y pagar por nuestros pecados. Les dijo en Juan 16:7, y esa es la última escritura que vamos a ver hoy. Dice, pero yo os digo la verdad, dice el Señor, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Fíjate qué promesa tan hermosa de parte de Jesús para sus discípulos en aquel tiempo, pero para nosotros que somos discípulos del Señor en este tiempo. Él prometió, ¿verdad?, pedir al Padre para que nos enviara al Consolador, y se está refiriendo al mismo Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando decimos que sin Cristo no moraría el Espíritu en nosotros, estamos diciendo algo muy importante. Hoy, en el año 2023, casi 2023,
podemos estar totalmente seguros que el Espíritu Santo mora en nosotros, porque esto está prometido, estuvo siempre desde el tiempo antiguo, pero Jesús vino a confirmarlo ahí, de que el Señor iba a dejar su Espíritu con nosotros. Eso es maravilloso, eso no tenemos manera de, a lo mejor ni de explicarlo con totalidad, pero el punto aquí es que el Señor es tan bueno, porque cuando alguien te dice, es que me encuentro solo, ¿dónde está Dios? Cuando estoy pasando por esta situación, tú puedes en el Espíritu Santo orar por esa persona y bendecirlo y darle palabras de ánimo, y el Espíritu Santo va a hacer la obra en esa persona. Es algo maravilloso y es algo que tenemos que aprender a convivir con eso, sabiendo que tener una relación con Dios nos permite tener acceso al Espíritu Santo de Dios, y Él se va a mover en nuestro entorno de la manera en que Él lo determine. Nosotros no tenemos control sobre eso, pero sabemos que no estamos solos, que Él está con nosotros, que Cristo está a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo está morando con nosotros. Eso no sé cómo más explicarlo o cómo más glorificar al Señor por eso, pero creo que es una fuente de un amor inmenso el Señor, que ha pensado en todas estas cosas que definitivamente solamente los hijos de Dios podemos experimentar, ¿no? Aquellos que estamos ahí permaneciendo en el Señor, aún con nuestras limitaciones y con todo lo que podamos estar apenas aprendiendo del Señor, el Señor ya está con nosotros. Entonces, así como lo dije a manera de resumen, todas estas maravillas solamente proceden de el dador de la vida, de nuestro Dios hermoso, que ha pensado en todas las cosas para proteger a su iglesia y para hacer que su obra llegue a culminar, ¿verdad? Y que el Señor venga por su iglesia y que esto sea un tiempo de gloria y de honra para el único que vive por los siglos, que es nuestro Dios, ¿no? Maravilloso. Entonces, espero que con este estudio refuerce nuestra fe acerca de todo. Y estas son unas cuantas cosas, ya lo mencioné, pero hay mucho más en Cristo, mucho más en Cristo. Y esto que resumimos aquí es verdaderamente una garantía de la plenitud de Dios en nuestras vidas, y eso espero que te traiga confianza, que te traiga fortaleza, que te traiga ese denuedo que a veces necesitas para dar a conocer el amor de Dios, pero también para que te motive a mantenerte en una relación plena con el Señor y creer en su palabra, ¿no? Porque a veces vienen las broncas, vienen las situaciones, y a veces todas estas situaciones quieren quitarnos la paz, pero ya lo vimos, ahí está la paz del Señor. Él lo prometió su Espíritu Santo contigo para que sientas el respaldo de Dios que está contigo en todo momento, las 24 horas de los 365 de cada año, días de cada año que Él te preste vida, ¿no? En esta tierra. Así que, pues vamos a glorificar al Señor y vamos a orar dando gracias por esta maravilla que solamente Él puede dar. Señor, te damos infinitas gracias, sabiendo que a ti te place, Señor, que nosotros como tus siervos, como pequeñas personas que sabemos tan poco de ti, Señor, pero que empezamos a conocer y nos maravillamos de todas las cosas grandes y profundas que haces en nuestra vida. Queremos adorarte, queremos exaltarte en toda la extensión de la palabra, pero sobre todo con entendimiento, Señor, con la convicción plena de que tú vives y reinas, con la convicción de todas las cosas futuras que se vienen,
y que podemos contar que estamos protegidos, que estamos allí en esa vid dando fruto, Señor, el fruto que tú quieres que demos. Dice la palabra que podemos morar allí bajo la sombra de tus alas. Es hermoso, Señor. Es maravilloso saber que estás con nosotros y que eso no depende absolutamente de ninguno de nosotros, solamente depende de ti. Nosotros nos declaramos en total dependencia de tu Espíritu Santo, en total dependencia de tu palabra y del poder y el amor de Cristo, Señor. Y como Padre te reconocemos como el dador de la vida, te reconocemos como lo más profundo y lo más sublime que podemos tener. Y te damos gracias por este tiempo, te pedimos que nos fortalezcas y nos ayudes a ir hacia adelante en el precioso nombre de Jesús y teniendo conciencia plena de tu presencia viva en todo momento en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te glorificamos. Amén, amén y gloria al Señor, al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Si te parece útil este contenido, por favor compártelo, suscríbete y dale me gusta. Con esto ayudarás a más personas a ser transformadas por medio de la renovación de su entendimiento. Recuerda que tú puedes ayudar a salvar una vida, porque ahora sabes y crees que solo Cristo salva. Muchas gracias. Bien amigos, eso fue todo por hoy. Desde Cancún, Mushaki. Hasta pronto.